¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición, un nuevo programa de Zona Remate, una nueva semana, un nuevo video, un tema muy interesante con muchos datos, mucha información, muchas estadísticas de esta invasión repentina de jugadores panameños al fútbol español, de la LPF a España. ¿Qué está pasando? Santos Cano, Alexander da Silva, John Gittens. Alexander, ¿cómo estás? Saludos, Santos, saludos también a John. Pues sí, un tema interesante que vamos a tocar en el día de hoy, obviamente con este video de lo que ha sido esta salida de 10 jugadores panameños que vamos a ver en segunda y segunda B. Y nos quedamos con el gol hace poco de José Luis Rodríguez frente a Leganés con el Lugo. Así que ya tenemos por lo menos esos primeros pasos de estos jugadores en segunda, pero ahora se vienen a partir de octubre otros jugadores panameños en segunda B. Vamos a analizar el por qué. Creo que es interesante lo que podemos debatir en este punto. John Gittens, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santos? ¿Cómo estás, Alex? La verdad, muy contento, ilusionado con tantos panameños en España y regados en toda Europa. Y vamos a debatirlo, vamos a hablar del tema y espero que la gente lo disfrute. Una situación inédita que estamos viviendo en estos momentos. Como lo mencionó Alex, tenemos 10 jugadores entre segunda y segunda división B del fútbol español. Tendríamos que remontarnos a la época de Rommel Fernández, Julio Daily Valdés en los 90, después en la segunda parte de esa primera década del 2000 con Blas Pérez y Alberto Quintero, que también fueron a España, y después hasta el 2013, más acá aún, con Roberto Chen, con su paso fugaz en el Málaga. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos seguir esa línea de Rommel Fernández, Julio Daily, que ellos sirvieron como punta de lanza, pero algo pasó en el camino? ¿Por qué no pudimos seguir enviando jugadores a España en ese entonces? Alexander da Silva, empiezo contigo. Sí, yo creo que es un tema de generaciones, es un tema también de representantes. Yo recuerdo a principios del 2000 comenzamos a tener esa línea con Moldavia, que ya había llegado Stoichita, y Stoichita había abierto ese camino cuando fue allá Alberto Blanco y estos jugadores panameños. Luego viene la línea de Pozo, ¿no? El Pozo fuimos mucho a Colombia, ese era el destino, con Baloy, Blas Pérez, el mismo Román Torres. Entonces se pensó mucho en el continente suramericano. Luego creo que se va caminando y se va pensando en España, ya con la llegada del profesor Cantarero, creo que y su alianza con el Chorrillo, vemos que salen otros jugadores, que fue el caso del mismo Alberto Quintero, que va al Cartagena, en un momento también estaba por allá Bonilla. Algunos jugadores estuvieron intentando llegar a España, pero creo que se perdió el camino. Comenzamos también a mirar a la MLS, se miraron otros destinos. Creo que ahora ha sido muy importante la llegada de Bárcenas. También creo que el tema del Tauro, cómo ha podido también mirar allá, creo que ha sido clave. Pero creo que es por un tema de generaciones, un tema también de agentes y un tema de dónde apuntar, que ha sido clave en esta llegada de estos, por lo menos 7 jugadores que vamos a tener en la segunda B. John Gittens. Sí, aparte de esto que menciona Alex, creo que también pasa que no se han podido adaptar, no se pudieron adaptar nuestros jugadores que estuvieron por allá, porque sí hemos tenido jugadores que han pasado por el fútbol español después de Julio César Daily Valdés, incluso después de Roberto Chen, solo que la buena actuación de Bárcenas pudo abrir puertas y puede darle esta oportunidad a los agentes de decir, hey, tengo más, si quieres te puedo traer más, y entonces le da esa confianza a los clubes españoles en el jugador panameño y en los agentes que puedan llevar más jugadores al fútbol español. John, pero en su momento Julio Daily también fue punta de lanza, abrió camino. Algo pasó después de Julio Daily Valdés que, aunado a las opiniones que ustedes están dando, para mí también es un tema de mentalidad. Yo creo que en esa primera década del 2000 sufrimos el no preparar a los jugadores mentalmente. Yo creo que pagamos caro el hecho de que en ese momento existía la mentalidad de que jugar al fútbol era nada más patear la pelota y entrenar, y nunca se entrenó. Yo recuerdo muchos jugadores que viajaron a Europa y se regresaban porque tenían frío, porque extrañaban a la mamá,
porque extrañaban a la novia, a la mujer, a la esposa, a los hijos, y nunca se les preparó mentalmente para un reto de irse a más de miles de kilómetros de distancia de Panamá a otra cultura, a otra vida, a otras costumbres. Y yo creo que eso se pagó caro después de Julio Dailly. Cuando nosotros vemos la historia de Julio Dailly, que durmió en Uruguay debajo de las graderías de un estadio, y lo que sufrió para llegar a donde llegó, yo creo que esa línea no se siguió y se perdió muchísimo tiempo en preparar a los jugadores. Tengo el ejemplo claro de un jugador que fue a México, y no le gustaba la comida, no le gustaba el picante, y se regresó. Entonces se comenzó a tener una mala fama de que el jugador panameño no se adaptaba al fútbol extranjero, y yo creo que eso se pagó bastante caro. Pero bueno, eso es el pasado. Hablemos de lo que está ocurriendo ahora en estos momentos, y tengo que hacerles la pregunta. Esto que está pasando de tener 10 jugadores, y probablemente vayan a salir más, tenemos en Portugal también, se da en gran parte a la buena gestión de los clubes de la LPF de ahora aceptar esa figura de ceder al jugador de manera gratuita, de prestarlo de manera gratuita. Que me parece, Alex, que antes los clubes querían dinero por el préstamo, querían dinero por la cesión del jugador. Ahora los clubes han entendido, ok, te mando a mi jugador de 18, 19, 20 años gratis, tú lo crías, le pagas, y si lo quieres comprar, tienes que hablar conmigo ante una eventual venta. Quiero empezar este tema contigo, John. ¿Es rentable esto? ¿Los clubes están haciendo bien su trabajo en conjunto con los representantes, o es mérito del jugador? Tú mencionaste a Bárcenas. Bárcenas es quien le ha abierto la puerta al fútbol español a los otros jugadores, ¿o los clubes tienen algo que ver? Yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo para que se pueda dar que estos jugadores lleguen a España o a cualquier otro lugar en Europa. Y si el préstamo de manera gratuita es la fórmula que está dando resultados, creo que hay que seguir utilizándola. Prestas al jugador, si el jugador convence, entonces ya se puede realizar una negociación para una compra. Y es beneficioso para todos. Los equipos ya luego en una eventual venta del jugador pueden hacerse buen dinero, el jugador sale ganando porque tiene una buena experiencia, y si al final no logras vender al jugador, cuando el jugador regresa tienes un jugador totalmente distinto con esa experiencia que ha tenido por allá por el fútbol europeo. Alexander. Sí, yo creo que es una fórmula que está dando resultados para jugadores de 18 a tal vez 23 años. Creo que el claro ejemplo es Adalberto Carrasquilla, ¿no? Un jugador que va al Cartagena y en solo 2 meses ya el equipo abona esos $300,000, consigue, le da el dinero al Tauro, y creo que ahí el Tauro se da cuenta que sí, este puede ser el método, y por eso vemos un equipo del Tauro que, si vemos las divisiones inferiores, creo que el equipo Tauro se ha dado cuenta que puede apostar mucho más a sus divisiones inferiores que pensando en un título. Ahora vemos en las últimas campañas el promedio de edad cómo ha bajado del equipo taurino, y por eso vemos la gran cantidad de jugadores. Tenemos hasta 4 que están yendo a la segunda vez. Para mí ahí hay un tema de jugadores y también el equipo. Los equipos han entendido de repente que esta puede ser una ruta que puede favorecerle. Y también, claro, si tienes un talento como Bárcenas, un talento como Carrasquilla, que tanto dentro y fuera de la cancha rinden, porque tenemos en cuenta el tema del comportamiento, y son jugadores que saben expresarse bien, jugadores que no te van a tener muchos líos fuera de cancha, jugadores responsables, tanto Bárcenas, jugadores mentalmente fuertes. Creo que hay que tener en cuenta la pandemia. Muchos equipos dicen, no tengo mucha plata en este momento del coronavirus, creo que me puede traer un jugador mucho más económico, traerlo acá lo pruebo y no tengo nada que perder. Si ahorita mismo lo que no hay es plata por el tema de coronavirus, entonces una opción a compra, veremos si sale, y al fin y al cabo el equipo español dice, bueno, si esta promesa me puede servir, como está pasando con Carrasquilla, o sea, ¿qué tengo por perder? Y creo que eso es lo que está pasando con los equipos de España, que están viendo en Panamá un posible destino, un posible lugar donde puede sacar talento. Sí, yo coincido. Yo creo que es una situación ganar-ganar. El club manda al jugador, porque, a ver, en la segunda B,
de España no es que se pague la gran cosa tampoco. Los salarios son entre 2.000, 3.000, 4.000 dólares mensuales. En Panamá, más que la un jugador te gane... más que la LPF. Sí, es más que la LPF. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que, por ejemplo, Edwin Aguilar gana por encima de los 2.000 dólares, pero no son todos los jugadores en la LPF que llegan a esa cifra. Y llegan a España a ganar 2.000, 3.000 dólares, que ok, no es la gran cosa, pero les dan apartamento, les dan alimentación, es otra cultura, se le abre la mente al jugador. Y yo creo que el vivo ejemplo de esto es lo de este muchacho Irving Gudiño, el jugador del Tauro de 19 años, que sale de San Joaquín a España, donde va a estar en un apartamento solo. Tengo información de que va a tener un tutor que va a estar 100% del tiempo con él hasta febrero del próximo año, llevándolo, acostumbrándolo a su nueva vida, lo cual, vaya, es ganancia para un muchacho de 19 años que sale del Tauro Fútbol Club con tan corta edad. Entonces, sí, yo creo que los clubes han entendido que esta es la figura que les puede redituar positivamente en un corto plazo, porque no, como tú bien lo dijiste con Carraquilla, con el Tauro un solo año, de una vez plata en el banco. Seguimos. En algún momento se tocó, porque también manejo la información de que algunos directivos propusieron en su momento de que la liga de la LPF se convirtiera en una liga sub-23. Estamos viendo Ferrera, 21 años. Gudiño, 19 años. Marco Hallen, 21 años. Carrasquilla, 21 años. Sería descabellado pensar que la LPF se convierta en una liga sub-23, en una liga exportadora de jugadores. ¿Qué haríamos con los otros futbolistas por encima de los 23 años? ¿Cómo lo ves, John Alexander? Para mí eso no tiene sentido. Porque ahí lo estamos diciendo, ¿no? Si estamos buscando exportar talento joven, lo vamos a exportar, ¿y con qué nos vamos a quedar? ¿Y qué vamos a hacer cuando el jugador pase 23 años y no lo hayas podido vender? ¿Qué vamos a hacer con estos jugadores que son mayores de 23 años y están fuera del país y se quedan sin clubes? Entonces, también el jugador de experiencia siempre aporta mucho dentro de la cancha y en el camerino. Los jugadores jóvenes aprenden mucho de los jugadores con experiencia. Entonces, no tiene sentido dejar una liga sin jugadores mayores de 23 años. Entonces, sí creo, por supuesto, que el método que debemos seguir utilizando es la exportación, porque eso nos hace crecer como a la selección, hace crecer a la liga cuando estos jugadores vuelven, hace crecer al país mismo, porque tienes a personas, a panameños generando buen ingreso fuera del país y que luego pueden traer ese ingreso, ese capital a suelo patrio. Pero para eso están las reservas y las divisiones inferiores. Creo que los clubes ya se están dando cuenta y se han dado cuenta porque también el Chorrillo lo viene haciendo hace mucho rato. El Árabe también ha exportado mucho talento joven. Estos jugadores, Armando Cooper, Arroyo, el mismo Bárcenas, ellos han estado pisando el extranjero de temprana edad. Entonces, los clubes se han dado cuenta de que hay que invertir y hay que trabajar mucho en el jugador joven, y la idea es seguir exportando talento y desde temprana edad. Alexander da Silva, déjame venderte el producto. ¿Por qué no hacer una liga que obligatoriamente los clubes tengan que tener 5, 6 jugadores en cancha menores de 23 años? Y meterle más cariño al tema de la reserva, que ahorita, me corregirás tú, porque tú manejas la información, los clubes tienen que cumplir con entre 700 y 800 minutos de jugadores de reserva en cancha. Pero ¿por qué no apretar eso más y convertir la LPF en una liga exportadora de jugadores? Sí, que sean una liga de sub-23 no te garantiza que la liga va a ser exportadora, empezando por ahí. Pero yo creo que el llamado de atención sí va para la federación, que en este momento es la que maneja la liga, porque por lo menos para este año no va a haber torneo sub-19, no va a haber un torneo reserva. Y recordemos que ya el torneo sub-17, que también estaba destinado a ayudar a estas categorías inferiores,
también fue cancelado. Creo que ese es el camino, y creo que el hecho de que cada año se está subiendo el minuto que deben tener los jugadores del sub-20 es importante. Es una iniciativa que en Colombia se utilizó, funcionó muy bien. En Venezuela también se subió el minutos de los jugadores de sub-20, sub-22, y también funcionó porque al fin y al cabo la liga es el semillero de la selección, pero no significa que por esto vamos a cancelar y vamos a decir a los jugadores que tienen 24, 25, 26, 30 años que prácticamente se vayan a otro fútbol. No, tampoco es descuidar así el producto. Creo que sí, este tema se mencionó mucho con el tema de la pandemia por el tema económico, pero necesitamos meterle mucho más presión y obligar a los equipos que inviertan más en las divisiones inferiores, que no la descuiden, y la federación que busque la fórmula, porque sabemos que en este semillero es que está el futuro tanto de los clubes, y al final todo esto deriva en la selección de Panamá. Sí, totalmente. Para ejemplo, Jan Vargas se ha ido a España con 25 años. ¿Y qué haríamos con los Edwin Aguilar, con los Bombo Medina? Sería un caos total. Muchos desempleados, jugadores quedarían muy desempleados. Esto se tocó en algún momento a nivel dirigencial en la FIFA. Coincidiríamos los tres en que Edgar Joel Bárcenas fue la verdadera punta de lanza para que hoy tengamos 10 futbolistas en España, o Carrasquilla fue el verdadero detonante de esto. Alexander, comienzo contigo. Y para mí Bárcenas es importantísimo porque teníamos tiempo que no veíamos un panameño regular, titular y marcando goles, y esto fue prácticamente 2 meses después del Mundial, lo que te hablaba de que lo que nos preguntábamos tanto, ¿no? ¿Qué iba a pasar después del Mundial? Muchos pensamos que iban a haber muchos panameños repartidos por Europa, pero no fue el caso. Muchos fueron a divisiones inferiores, pero cuando vemos que Bárcenas va al Oviedo, después de su gran temporada en el fútbol mexicano, creo que Bárcenas empieza a abrir, empieza a martillar, empieza a abrir esa trocha. Pero para mí, en el tema de Segunda B, el que tiene ahora 7 futbolistas en Segunda B, para mí sin duda es Alberto Carrasquilla, lo que está haciendo, la cantidad de titulares que lleva. Entonces para mí es una mezcla entre Bárcenas, el rendimiento, la fortaleza mental, y seguido por Carrasquilla en esa muestra de técnica y esa muestra de que puede jugar varias posiciones. Creo que ahí ha entendido los equipos de España de que en Panamá hay talento y que es un lugar donde podrían mirar más a menudo. Don Alexander, ¿Bárcenas o Carrasquilla? Para mí Bárcenas es fundamental para que todo esto se dé. Como hablamos anteriormente, sí habían habido otros panameños en el fútbol español, pero ninguno había destacado. Entonces no creo que sea coincidencia de que después de 2 temporadas muy buenas de Joel Bárcenas, comiencen a llegar más panameños. Sí es verdad que, bueno, Carrasquilla fue como el que confirmó que se podía contar con el talento panameño, pero sin duda alguna, si no hubiese sido por el talento demostrado en las buenas temporadas que demostró Joel Bárcenas, con goles, asistencias, corriendo mucho, mostrando mucha disciplina también. Se habla mucho de la mentalidad de Bárcenas desde que se fue al fútbol mexicano, que se le criticaba al inicio por irse a segunda división y luego segunda división también en España, pero Joel Bárcenas ha sabido hacer las cosas para beneficio de él, y obviamente se han beneficiado el resto de los panameños gracias a la buena actuación de Edgar Joel Bárcenas en el Real Oviedo. Bueno, para finalizar tengo que hacerles esta pregunta. Ya mencionamos a los 10 jugadores en el último video. De estos jugadores, John, arranco contigo, ¿cuál tiene reales chances de quedarse y hacer una carrera en España, y por qué no jugar en primera división? Ya vimos lo que pasó con el Pumita Rodríguez, debutó contra el Real Madrid y lo cedieron al Lugo. Ya en el Lugo está anotando y todo lo demás, pero sabemos lo difícil que es jugar en primera división en un país como España, y todavía aún quedarse haciendo carrera allá. ¿Ves alguno de estos jugadores quedándose y jugando en primera división, John? Creo que una vez que están en España todos tienen la oportunidad. Obviamente estos jugadores que están en la segunda división la tienen un poquito más cerca, porque pueden pisar la primera división con buen desempeño en la segunda división y siendo cedido o comprado por un club de primera,
o ascendiendo simplemente con su equipo, como lo estuvo buscando el Real Oviedo en la primera campaña que estuvo Joel Bárcenas. Estuvieron muy cerca de meterse en los playoffs, pero al final se puede decir que se flatearon, perdieron 3 de sus últimos 5 partidos y eso lo dejó fuera de los playoffs. Pero esa es una forma de ascender que le da la ventaja a aquellos que están en la segunda división. Pero creo que todos tienen oportunidad. Aquí el tema es, por ejemplo, en el caso de Joel Bárcenas, que sería bastante interesante que se pudiera quedar en España, porque recordemos que estos jugadores cuando llegan a España y a Europa en general, no solamente pelean por estar entre los 25 o 30 jugadores del plantel, pelean también por el puesto extracomunitario, que normalmente son 3 jugadores. Entonces, eso también lo complica a veces un poco, porque si no tienes el pasaporte español o europeo, ya entonces queda peleando por 3 puestos en vez de por 25. Y entonces Joel Bárcenas ya lleva 2 años en España. Si no me equivoco, hay excepciones para países que pueden optar por la nacionalidad española después de 3 años, entonces le convendría mucho estar 1 año más para poder optar por la nacionalidad española, por el pasaporte español, y así entonces no ocupar plaza de extranjero. Estos jugadores, si no logran reventarla como lo hizo Joel Bárcenas, como lo ha hecho Carrasquilla, se le pone un poco más complicado la estadía debido a la plaza de extranjero. Bueno, John, te me pusiste romántico. Alexander, yo creo que esa respuesta de John de que todos tienen oportunidad estando en España, o sea, se me puso muy romántico, John. Alexander, para ti, ¿qué jugador tiene chances reales de quedarse o jugar en primera división? En primera división, yo creo que por lo mostrado de Fidel Escobar, me parece que es un jugador que tiene todas las cualidades para estar en el equipo de primera, ya sea que suba al Alcorcón o no. Los números que mostró en segunda B realmente los puso arriba, pegado a los mejores defensas de la segunda B, y en segunda división se va a ver, por algo es uno de los líderes de la selección de Panamá. José Luis Rodríguez creo que la tiene un poquito más complicada por la posición, pero yo pondría a Carrasquilla y Fidel Escobar como 2 jugadores que para mí están destinados para jugar en la Liga Española. Fidel Escobar, por su edad y por su recorrido, creo que sí tendría más oportunidades. Tal vez Carrasquilla todavía está un poco más en desarrollo, le está costando un poco más en segunda. Y ya luego, si miramos a segunda B, los jugadores que yo creo que tienen chance de quedarse y firmar ese préstamo, me parece que Gudiño es una de las promesas del fútbol panameño, a ver si se queda con el Marbella. Lo mismo que un Alejandro Ferrera y el caso del arquero Marcos Allen. Me parecen 3 jugadores muy interesantes, 3 jugadores que han hecho las cosas muy bien en la Liga Panameña de Fútbol, pese a su corta edad. Creo que tienen todo para quedarse en la segunda B, establecerse, y como Carrasquilla, como Bárcenas, como Fidel y como José Luis Rodríguez, formando su historia en el fútbol español. Bueno, yo tendría que decir, tengo que comenzar con los dos, con Carrasquilla y con el Pumita Rodríguez, porque la vez pasada vimos la conferencia de prensa que dio el Pumita Rodríguez, más allá de que habló con acento español y todo lo demás, se le nota ¿qué tiene de malo, Santos? Enfocado, se le nota enfocado, centrado. Lo van a contratar para periodista. ¿Cómo? Lo van a contratar para periodista, no para periodista. No. A ver, más allá del acento, que a algunos les gustó, a otros no les gustó, para mí no tiene nada que ver, pero lo noto enfocado con otra mentalidad. Ya jugó en Croacia, ya jugó en Bélgica, está luchando, no se ha regresado a Panamá. Lo mismo con Carrasquilla, otra mentalidad. Lo mismo Bárcenas, otra mentalidad. Yo creo que ellos tienen la chance de quedarse. De jugar en primera división, tengo que ser bien honesto, lo veo muy difícil. Yo siempre he dicho de que a estos jugadores les falta todavía un físico importante para jugar en primera división. Por ejemplo, a Carrasquilla, yo creo que Carrasquilla tiene que desarrollar más su físico si quiere jugar en primera división. El Pumita Rodríguez lo veo bien para jugar en primera división, tiene que luchar por eso, y a Bárcenas igual. A los demás, Gudiño, Marcos Allen, Jan Vargas con 25 años, tiene otra mentalidad, lo veo quedándose en España, lo veo muy difícil que juegue en primera división. Entonces, tienen que trabajar físico y mentalidad, y veo muy, muy difícil que estos jugadores que acaban de llegar, están todavía jóvenes y tienen tiempo para desarrollarse,
jueguen en primera división y se queden en España. Ojalá así sea, ojalá tengamos más panameños que hagan carrera en el fútbol español y podamos ya comenzar a hablar de verdaderos legionarios en ligas importantes en Europa. Chicos, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Será hasta la próxima semana en otro programa, otra edición de Zona Remate.